Antes de sacar los patrones del forro, quiero indicaros una cosa. Aquí la parte del forro, si nosotros vemos, tiene por la parte interior un pespunte de carga, la parte del forro. Eso ahora lo vamos a ver. Entonces la parte, si tú la analizas, la parte aquí exterior se mete unos milímetros hacia adentro, quedando la parte del forro un poquito más corto. Igual pasa en la parte superior, que también lleva un pespunte de carga para que no se vuelva lo que sería el forro hacia el derecho. Cuando nosotros hacemos el pespunte de carga, si nosotros sacamos el patrón del forro exactamente igual que el exterior, al final se nos va a quedar aquí un poquito el tejido del forro como más arrugado, porque va a acumular más exceso de tejido. Entonces mi recomendación es que la parte, ahora, la pieza del forro, le quitemos en el bajo un par de milímetros a todos nuestros patrones. Si quieres, se lo deja indicado también en el patrón. Y en la parte superior lo vamos a hacer también eliminando un par de milímetros. Ya habéis visto sobre el tejido que es muy poquito, pues ese poquito es el que tenemos nosotros que eliminárselo. Pues eso lo vamos a hacer a cada uno de nuestros patrones. O bien lo puedes hacer directamente sobre el tejido, lo que tú quieras. A mí siempre me gusta tratar todo en el patrón, pero tú lo puedes hacer como tú quieras. Yo lo voy a ir eliminando y voy sacando mis piezas de forro. Ya tengo colocado sobre el tejido y lo coloco igual, encarando el derecho con el derecho del tejido, llevando los orillos a uno de los extremos, y en el doble del tejido pues voy colocando. Necesitamos una pieza del centro delantero y del resto de las piezas pues necesitamos dos piezas, por eso lo colocamos el tejido doble. Lo he colocado teniendo en cuenta el sentido de hilo, que quede totalmente paralelo a lo que sería el orillo o el doblez. Una vez que lo tengo colocado, fijado con alfileres, lo voy a cortar y vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho con la parte del cuerpo. Una vez que lo tengamos cortado, pues lo vamos uniendo cada una de las piezas hasta tenerlo montado como la parte también exterior. Al final son dos piezas exactamente iguales que las tenemos que hacer en unión. Ya tengo tanto la parte del forro como la parte del exterior ya terminada, y muy importante, planchar todas y cada una de las costuras, tanto del forro como del exterior. Esto es súper importante, y más para este tipo de proyectos que tiene muchísima costura. Es muy importante que el planchado de la costura lo hagamos en abierto. Yo sé que puede llegar a dar mucha pereza el planchado, pero en la costura y proyectos como este es totalmente imprescindible. Vale, aquí os quería comentar dos cositas. Tenemos que ir preparando ahora lo que es los tirantes, y tenemos que colocarle ahora el paso de colocarle la cremallera. Para la cremallera yo tengo una cremallera blanca, no tenía en naranja, y en naranja que había pues hacía mucho contraste con el fluo, entonces he decidido que blanca. Y en cuanto a los tirantes me pasa un poquito igual, he tenido el problema me hubiese gustado que hubiese sido el tirante de una cola de ratón, pero no está de este mismo tono. La única opción era en blanco y no quería darle ese contraste del blanco, entonces pues lo he tenido que hacer yo. Me gusta menos, pero bueno, es lo que hay y ya está. Yo lo que he cortado una tira muy pequeñita, apenas de 2,5 centímetros, y la manera de cerrarla es doblar hacia adentro cada extremo y después doblarlo otra vez entre sí, y le doy un pespunte para cerrarlo justamente por este bordecito y también por encima para que sirva de refuerzo. De esa manera he tenido ya, o he hecho mi tirante a juego. Ya te digo que con la cola de ratón se va a quedar todavía más bonito todavía. Vamos a pasar a la cremallera. No sé si es la primera vez que vas a coser o no una cremallera invisible. Para la cremallera invisible, o al menos yo, mi forma de colocarla, si hay otra forma, pues perfecto. Yo te voy a explicar siempre la mía. Yo lo que tengo, la costura en abierto, no la he cerrado todavía. Tengo mi cremallera. Yo lo tengo, el margen de costura le di de 2 centímetros, entonces tengo que tener también muy en cuenta
el margen de costura de 2 centímetros por el cual lo voy a colocar. Tengo mi cremallera con el metal hacia mí, entonces lo que hago que vuelvo y encaro el derecho de la cremallera con el derecho también del tejido. Aquí, como yo tengo los cuadros, me va a ayudar mucho para situarme en el margen. Voy a colocar la parte de pasta, es decir, el final de la cremallera, a 1 centímetro de la parte superior, o sea, respetando siempre el margen de costura. Lo voy a pillar con alfileres. Yo lo que hago es que fijo con alfileres la cremallera invisible. Si tú tienes poca soltura, pues te aconsejo que lo hilvanes. A la hora de coser la cremallera invisible no voy a hacer un vídeo demasiado detallado, puesto que por YouTube la verdad que te encuentras patada de vídeos colocando una cremallera invisible, y cualquiera de ellos pues son bastante de calidad, entonces tampoco te voy a detallar más. Yo, en mi forma de colocarlo, lo coloco así, y ahora cojo el prensa tela especial de cremallera invisible y lo que hago es que sitúo en la ranura que corresponde en el lateral que voy a coser los dientes. Mi truco para coser mejor la cremallera invisible y que no se vea es, a la misma vez que va pasando el prensa tela, voy abriendo con mis dedos lo que serían los dientes. Le voy facilitando un poquito y voy abriendo. De esta manera consigo que la cremallera invisible se quede todavía más invisible. Pero aparte de este truco no te puedo aportar nada más nuevo. Eso sí, es importante decidir hasta dónde vamos a coser nuestra cremallera invisible. Yo lo voy a, como la parte ya que tiene base, allí tenemos bastante vuelo, por lo tanto al tener bastante vuelo lo vamos a poder introducir perfectamente bien. Lo voy a colocar más o menos a 15 centímetros, donde ya empezaba el vuelo. Lo que voy a marcar con un pequeño piquete de la cremallera en los dos lados el fin de costura, de tal manera que cuando llegue a ese punto con el prensatela le voy a dar unas puntadas de retroceso, pero muy importante que quede ambos extremos a la misma altura. Es el único consejo extra que quizá te pueda ayudar, ¿vale? El resto pues en cualquier vídeo de YouTube te lo puedes encontrar. Ya tengo uno de los extremos colocado la cremallera invisible. A mí me gusta siempre comprobar que no he pillado ninguno de los dientes a la hora de coserlo, que es algo también habitual, y si te pasa pues simplemente descóselo, pero con mucho cuidado, porque no es que sean las cremalleras invisibles más frágiles, sino que a lo mejor si pilla un diente y quieres descoserlo y no tienes mucho cuidado, pues al final lo partes. Es lo único que hay que tener en cuenta. Vale, ahora vamos a coger la cremallera invisible. Y aquí yo te digo, yo siempre digo una cosa, y sobre todo en clase, lo coloco como si estuviese en el derecho, y ahora lo que hago, que vuelvo otra vez encarando el derecho con el derecho de la cremallera con el derecho también del tejido. Coloco la cremallera a la misma altura que en el otro extremo, y por el margen de costura que tú tengas, yo en este caso son de 2 centímetros, me lo he probado, sigue siendo de 2 centímetros, tengo que comprobar que quede la cremallera a la misma altura, que quede a 1 centímetro de arriba, para que después no se nos quede coja y se nos quede los dos a la misma altura. Bueno, lo vuelvo a pillar con alfileres y vuelvo a coser la cremallera de tal manera que llegue a coser justamente hasta donde tengo también el piquete que me marcaba el fin de la cremallera. Pues lo vuelvo a hacer y ya te digo, abriendo siempre los dientes con los deditos, pues nos vamos a ayudar a que vaya muy al filito el pespunte y se nos quede muy escondida la cremallera. Ya tengo mi cremallera ya unida. El único defecto que he visto es que no me está casando perfectamente aquí los cuadros, porque uno de los lados se me ha quedado levemente unos milímetros más levantadito, pero ¿sabes qué? Que lo voy a dejar así. Y ahora lo siguiente, bueno, tenemos que tener muy en cuenta que el fin de cremallera llegue y alcance los dos lados la misma altura, eso es imprescindible.
Ahora yo lo que siempre suelo hacer, me voy al revés del tejido y con la cremallera normal, no la invisible, la cambio, termino de coser ya el resto. Es muy importante comenzar la primera puntada justamente en la puntada que hemos terminado. No podemos que se quede ni más adentro, ni más afuera, ni más abajo, pero sí un poquito más para arriba, o sea, pillando la misma puntada, desde allí ya hasta el final. Y hacemos lo mismo también con el forro, pero en el forro solamente lo vamos a coser la cantidad que nosotros vamos a cerrar aquí, la misma. Entonces, en ese caso vamos a medir cuánta cantidad vamos a unir con la espalda y esa parte es la que tenemos que cerrar aquí en la espalda, ni más ni menos. Tenemos que dejar en abierto la parte que corresponde a la cremallera. Pues también cerramos la parte del forro. Ya tenemos las dos piezas. Este diseño, si tú quieres reducir procesos, economizar y complicarte lo menos posible, también lo puedes hacer la parte superior con un acabado con un bies y en la parte de abajo le haces un dobladillo. En ese caso hubiésemos tenido que remallar lo que sería todo y cada una de las costuras. Lo podía hacer perfectamente, pero como quería replicar el diseño de Sara, lo que no vamos a hacer tampoco es bajar la calidad a la hora de la confección de la prenda, pero perfectamente lo puedes hacer, si te quieres complicar lo menos posible. Lo que pasa que incorporándole también el forro y en este caso con el popelín, creamos una prenda con mayor cuerpo, de mejor calidad. Y si ya estamos haciéndonos nuestra propia ropa, si mejoramos la calidad es lo que no podemos competir o no puede competir los grandes almacenes con nosotras, ya que nosotros podemos mejorar la calidad de nuestras prendas. Bueno, después de esta retaíla ya es hora de unir las dos piezas. Tenemos la cremallera cerradita, se nos queda, a mí se me ha quedado la cremallera invisible, la abro y se me queda súper escondida. He cerrado el recto y he cerrado también la parte del forro justamente a la misma altura que el exterior, y esto lo dejo en abierto. Vamos a coger los tirantes. Bien, te lo puedes probar y ver y calcular la longitud de los tirantes, pero como yo no tengo quien me lo pruebe, yo lo que hago, cojo otra vez el patrón de origen y lo que voy a hacer es, lo vamos a colocar que llegue a la costura que tenemos número 3, entre la 3 y la 2, va ahí el tirante de la espalda. Entonces yo lo que hago, que voy a medir, más o menos son, para que me tire un poquito, voy a poner 21 de espalda. Y ahora lo sumo a la longitud también del delantero. Y al final, en mi caso es 31,5. Pues cojo mi tirante con el margen de costura. Aquí lo tengo y lo voy a cortar a esa cantidad. Si quieres, pruébaselo, pero si no, yo me lo hago de esta forma. Y ahora corto el otro a la misma altura. Vale, ya lo tengo preparado. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es encarar el derecho con el derecho. Vamos a colocar primeramente, mejor dicho, aquí en la esquina lo que serían los tirantes. Yo suelo poner así los alfileres para poder coser con ellos. Y en la parte de la espalda, sin que se me doble el tirante, lo voy a llevar, y habíamos dicho que quede entre la pieza 2 y 3. Pues lo coloco también por margen de costura, respetando también las costuras siempre en abierto, y lo voy a colocar. De esta manera después confirma que no te se haya doblado, se haya quedado bien. Vale, yo ya tengo aquí mi tirante y hago lo mismo con el otro. Vale, ya tengo colocado más o menos la altura de los dos tirantes, le doy la vuelta al forro y ahora
meto el derecho entre el forro. De esta manera debe de quedar encarando el derecho con el derecho del forro con el derecho del tejido. Y voy haciendo coincidir pues las costuras de mi patrón, o sea, de mis piezas. Toda la costura debe de ir encarándose porque le hemos dejado el mismo patrón, lo hemos rectificado, es decir, que debe de coincidir perfectamente cada una de las costuras. Si alguna de las costuras no coincide, es lo que tienes que ahora hacer coincidir, ¿vale? Que también puede ser que a lo mejor a la hora de coser, pues le has dado levemente un poquito mayor de holgura, pero vamos, tendrá que ser algo mínimo, porque trabajando con el mismo patrón no tiene por qué, ¿vale? ¿No ves? Todas las costuras tenemos que ir casándolas a la perfección, respetando siempre también que el margen de costura quede siempre en abierto. Estoy uniendo cada una, haciendo encarar cada una de las costuras, tanto arriba como también en la parte del bajo. Lo tenemos muy fácil porque como tenemos muchas costuras es muy fácil encajarlo. A mí me encaja perfectamente bien en todo, pero en la parte de aquí del costallo de la espalda se ve que he entallado un poquito más y había una de las costuras que no me encajaba. Entonces lo que he hecho es darle un pequeño pespunte, ¿vale? Cerrarla un poquito aprovechando donde no me encaja, y lo que hago es que vuelvo a abrir esa costura y ya está. Simplemente pues no lo habré rectificado en el patrón, me he confiado, lo he sacado igual y ahora no me encajaba. Pues entallo un poquito donde tengo un poquito de más, que es en el forro, y ya está. Te quiero decir que tiene que quedar muy encajado y que coincida costura con costura. Lo que he hecho desde un extremo de la cremallera, totalmente está unido el derecho y el revés, bueno, y el forro, encarando los dos derechos, mejor dicho. Empiezo dando un pespunte por el margen de costura, cogiendo aquí la cremallera y voy continuando todo el margen de costura. Cuando llego al punto de la costura del tirante, dejo allí la aguja, subo el prensatela y vuelvo a ir hasta donde tengo la costura, dejo allí también en la parte central del delantero, os estoy diciendo, dejo allí la aguja y ahora enresto otra vez la costura, dejo pinchada la aguja, levanto el prensatela y vuelvo a la costura. Pues todo eso hasta llegar al otro extremo. He quitado los alfileres del bajo para darle la vuelta y ver cómo va quedando mi prenda, si hay algún tipo de error, si hay algo que tenga que ir solucionándolo, porque también es posible que hayamos cogido, yo qué sé, que nos surja algún tipo de fallo. Voy dando la vuelta y está como yo quiero. Bueno, puntos importantes a tener en cuenta. De todas maneras, ahora tenemos que hacer una cosilla, que la cremallera queden los dos extremos a la misma altura, que no haya quedado un extremo más alto que otro. A mí aquí, por ejemplo, para mi gusto, este lado ha quedado un poquito más alto, entonces allí le tengo que coser un poquito más metidito, ¿vale? Son uno de los puntos, ¿no ves? Que queda un poquito más alto. Eso por ahí. Y bueno, va quedando buena pinta. Lo único que tenemos que hacer ahora, unos piquetillos. Bueno, así va quedando ya nuestro top. Cuando le damos la vuelta, comprobar los tirantes. Si quieres, pruébatelo para ver que los tirantes queden bien a la misma altura. Bueno, a mí me va gustando el resultado. Vamos otra vez aquí. Primero voy a rectificar el extremo de la cremallera, que se me ha quedado más alto. Entonces voy a rectificar este lado y ahora seguimos.
Mira, aquí te quiero enseñar cómo quedaría con el pespunte que te he dicho. Pero el otro extremo estoy pensando una cosa, podemos hacer dos cosas, porque cuando ahora tenemos que coser también el bajo, tenemos que dejar una abertura. Como ya tenemos toda la costura del forro unida, podemos dejar uno de los laterales sin coser, que va a ser por el cual vamos a darle la vuelta y después ya lo cerraremos a mano una vez que lo tengamos ya unido todo. Y creo que voy a hacer eso, voy a dejar la parte de uno de los extremos de la cremallera sin coser, sin unir, para así no descoser ya todas estas costuras que tenemos. Bueno, una vez que ya lo tengamos uno de los laterales aseado, vamos a descargar también las esquinas de aquí de la cremallera, porque me abultan mucho y no se queda la esquina bien bonita. Entonces vamos a descargarla para liberarle también ese exceso de tejido que queda por dentro. De esta manera descargo yo la esquina. De esta manera ya queda aquí menos abultado y se va a quedar más bonito. Bueno, ahora para que todo este forro no se vaya volviendo, vamos a darle un buen planchado a la costura y después vamos a darle un pespunte de carga. ¿Eso qué significa? Metemos la mano por toda la parte del forro. Vamos a coger la costura que une toda la parte del escote, esta costura de aquí, ¿vale? Pero por dentro. Y todo este sobrante, o sea, todo el margen, el centímetro de costura de margen, lo vamos a llevar con los deditos hacia la parte del forro. Esto se dice, da un pespunte de carga, un pespunte de carga. Eso significa que llevamos el margen de costura a la parte del forro y le vamos a dar un pespunte muy pegadito aquí a este inicial, unos milímetros por aquí, por todo el alrededor, hasta llegar al otro extremo. De esa manera lo que conseguimos que el forro se quede por dentro y que no se nos vaya saliendo hacia afuera. Pues le vamos dando el pespunte de carga desde muy pegadito aquí a la cremallera hasta llegar al otro extremo. Esto va quedando delicioso. Ya tengo mi pespunte de carga por todo el alrededor y eso es lo que comprobará que se queda muy acentuado y muy pegadito, y sobre todo que impide que el forro no se vaya hacia afuera. Por supuesto, nos espera ahora un buen planchado para acentuar todas estas costuras, pero vamos ya a terminar de rematar todo lo que es el bajo de nuestro top. Hemos dejado por aquí esta abertura porque ahora tenemos que coser toda esta costura por dentro. Vamos a empezar, por ejemplo, por la costura de la espalda, que está aquí más cerca. Vamos a volver hacia adentro de esta manera, el derecho o el exterior, y ahora vamos a hacer lo mismo pero con el forro, volviendo y encarando derecho con derecho. Es como tener a nuestra vista cómo quedaría el resultado final. Ahora por dentro metemos la mano, vamos a coger por dentro las dos costuras y las sacamos por aquí. Por eso necesitamos trabajar con una abertura. Encaramos costura con costura. Ya hemos desde luego comprobado anteriormente que toda la costura coincida a la perfección y vamos a ir fijándolo con alfileres, haciendo coincidir nuevamente todas esas costuras. Costura con costura por todo el alrededor del bajo. Tenemos que ir sacándolo toda esta costura por dentro, de dentro hacia afuera. Aquí puede ser que te vayas liando mucho, pues no hace falta que lo hagas todo de golpe, lo podemos ir haciendo trocito a trocito. Vamos a ir pillándolo y vamos sacando cuidadosamente un pedacito, otro y otro. Bueno, así hasta sacarlo todo y tenerlo. Vamos cogiendo con alfileres. Si quieres lo puedes hilvanar si tú quieres, y tenemos que darle un pespunte por todo lo que sería el bajo para ya unirlo.
es muy normal que cuando ya llevamos bastante cosido ya lo tenemos como hecho un churro y ya no sabemos si estamos cosiendo bien o mal. Mi consejo es cuando lleguemos a ese punto, volvemos a sacarlo por el derecho, todo lo que hemos cosido, y es porque ya le estamos dando mucha vuelta hacia adentro. Pues nada, lo sacamos, o al menos mi forma de hacerlo. Ya estoy comprobando que no es que esté liándola, no es que sea un churro, sino que al final, pues bueno, está muy liado toda la costura. Y verás cómo te queda muy poquito por coser. Ya vamos viendo cómo va quedando tan bonito también, y también aseado casi toda la costura cuando queda ya todo rematado el forro por dentro. Y aquí era esta parte solamente la que me quedaba por coser. Entonces ahora lo que hago, meto la mano, vuelvo otra vez, encarando derecho con derecho hacia adentro, y vuelvo a meter la mano y ya saco solamente, a ver, ¿dónde lo tengo? Por aquí. Y ya saco solamente la parte que me falta por coser, no lo saco ya todo. Entonces así es más fácil a la hora, por eso te he dicho que puedes ir haciendo trocito a trocito. Aquí no te desesperes, no te pongas nerviosa, simplemente hazlo con delicadeza y pausa. Estamos ya en el final del proyecto, lo que interesa que consigamos un buen resultado. Entonces no te estreses cuando tengas tanto tejido pues al revés y te cueste más coserlo, porque este tipo ya de costura es lo que más te puede llegar a costar. Pero bueno, aquí lo importante es que el recorrido te case, por eso lo hemos comprobado previamente. Terminamos ya de cerrar todo el bajo. En la parte inferior del bajo, que hemos unido la parte exterior con el forro, lo vamos a descargar totalmente la costura, dejándola a un par de milímetros muy pequeñito. Ten en cuenta también de no cortar demasiado para que no se nos deshilache, etcétera. Pero debemos de descargar muchísimo la costura, porque si no, ahora después cuando planchemos los godés no se nos va a quedar bien. Una vez que tengamos ya descargado, ahora le vamos a dar el pespunte de carga. Llevamos ese poquito de margen de costura que le hemos dejado, porque es muy poquito, a la parte del forro, y le damos un pespunte muy pegadito al pespunte de unión que tenemos. Si te cuesta trabajarlo todo desde aquí dentro, porque tenemos muy poquito espacio para darle la vuelta, pues puedes abrir en alguna zona también del forro del delantero para ayudarte también en toda esta zona a darle el pespunte. Te quiero decir, bueno, si abrimos por alguna de estas zonas, pues después ya lo cerraremos. No tiene importancia. Inténtalo hacerlo desde aquí, desde esta abertura, con tranquilidad, y no te desesperes, porque tenemos que ir sacando casi todo. Pero, de hecho, yo te recomiendo que directamente saquemos todo, aunque ahora mismo parezca un lío. Y por aquí metemos la manilla y vamos dando ese pespunte, llevando margen de costura al forro. La parte para hacer el pespunte de carga puede ser un poquito complicado. Otra manera también de hacerlo, cuando tenemos que coser algo que está ya cuando tenemos que tratar por el interior, es hacerlo de esta manera. Yo el resto que me queda por darle el pespunte de carga lo he puesto ahora con el derecho hacia mí. Lo que pasa que aquí tienes que tener más habilidad, porque por dentro tienes que estar, aquí por ejemplo, tengo la abertura, he tenido que abrir por delante un poquito. Entonces no tengo visiblemente como el margen visto hacia mí. Pero mis dedos tengo que ir abriendo para no pillar la parte ni exterior ni del forro. Y con los deditos por debajo voy echando siempre margen de costura mientras coso hacia la parte del forro. Aquí yo tengo el dedito gordo llevándome margen de costura. O sea, tú tienes que también tener la habilidad. Yo sé que esto te puede llegar a costar un poquito más,
pero hará que tus prendas se queden muchísimo mejor. Por eso también casi todo lo que nosotros compramos viene con el pespunte de carga, porque la verdad que mejora la calidad de las prendas. Pues yo continúo de esta manera. Ya tengo todo el bajo con el pespunte de carga. Esto lo que va a hacer que se quede la parte del forrito hacia adentro y no se salga. Entonces va a hacer reforzar y mejorar el acabado del bajo. Ya lo tengo por todo el alrededor y esto es lo que te había comentado. He tenido que abrir un poquito también en la parte delantera y nada, ahora lo que vamos a hacer, o le damos unos pespuntes para cerrarlo a mano o a máquina. Y en la parte también de la cremallera vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo en este caso, la abertura que tengo en la espalda, lo que le voy a dar son unos pespuntes a mano, porque no quiero que se quede nada visible por fuera. Entonces lo doblo así un poquito el forro y le voy a dar unos pespuntes a mano para cerrar esa abertura. Pero ya lo que nos está pidiendo nuestro diseño es un buen planchado y por último también planchar un poquito los godets para hacer las tablas que viene incorporado en el diseño que hemos usado de inspiración. Entonces lo primero que voy a hacer es cerrar la abertura y después pasamos al planchado. Yo ya tengo planchado lo que sería toda la costura. La abertura la he cerrado también con unas puntaditas a mano que no se nota nada. La abertura que le hice también aquí en el delantero se la he cerrado a mano para que quede todo cerrado. Entonces ya lo único que nos falta es planchar lo que serían las tablas o los godets. En este caso, por ejemplo, el diseño de la inspiración, la abertura de los godets se queda un poquito más amplia que en cuanto en el patronaje que nosotros hemos hecho. A mí me gusta mucho la medida que yo he utilizado en este patronaje, en este top. Sobre todo porque yo lo voy a utilizar para un top medio de diario. Si tú quieres conseguir un poquito más de vuelo, lo único que le tenemos que dar un poquito mayor de amplitud en los godets. El planchado que tiene esta nesca es el siguiente. En la parte central, la pieza central, va la tablita hacia adentro. Aquí lo tengo, las tablitas hacia adentro. Después, en el siguiente nesga, en la parte, esta número 1, la 2, en la 3 hacemos lo mismo, la metemos la tablita hacia adentro. Ese es el planchado que tenemos que mantener. Después, en la tabla que corresponde a lo que sería el costado, esta simplemente va planchada, la tabla montada hacia la del costado de la espalda. Sería la manera que el cual tenemos que plancharlo. La siguiente nesga tenemos que plancharlo de tal forma que monte ahora, porque quedaría ahora totalmente al revés que la delantera. En la nesga del costado iría los dos laterales montados hacia adentro. Esta es la nesga del centro de la espalda y lo que tiene en la parte central de la espalda un poquito de tablón hacia adentro y el otro lateral montado hacia el costado. De hecho, toda la nesga de la espalda va planchada hacia el costado y la del costado delantero va planchada hacia la espalda. Es la manera de planchado que tenemos que hacer para conseguir ese vuelo. Bueno, esta es una de las diferencias, que tiene un poquito mayor de vuelo en el prototipo de origen. Si tú quieres, ya sabes, la rectificación, pero por el otro lado, bajo mi percepción, hemos ganado muchísimo en cuanto al escote. El escote de origen se queda muy bajo, haciendo que el pecho se quede casi fuera y cuando te agachas casi que se sale. Además te hace un efecto de pecho más caído frente al patronaje que hemos conseguido con el diseño que hemos realizado, porque se queda muchísimo más tapado, más discreto, con mayor seguridad, y también la parte de la sisa nos tapa también un poquito el molletito de la sisa. Y hasta aquí el vídeo de hoy con el diseño primero de este nuevo reto, 12 meses, 12 prendas, donde cada mes crearemos una prenda diferente.
Ya sabes, tienes un cuestionario, un formulario donde puedes mandarme la idea, qué tipo de prenda te gustaría que hiciéramos, el tipo de prenda en concreto, hasta incluso la prenda que no te gustaría. Así tu opinión importa y podemos trabajar el diseño que a ti te gustaría y trabajar ese patronaje y esa confesión. Si te ha gustado este video tutorial y este formato, házmelo saber. ¿Cómo? Pues a través de un me gusta, comentarios o comparte este contenido con otras personas para que me ayude a seguir creciendo y compartiendo mi contenido con otras personas. Muy atenta porque la semana que viene estaré por aquí con un nuevo proyecto, un nuevo vídeo de patronaje y de costura. Pues nos vemos. Que tenga muy buena semana. Chao, chao.